Todos sabemos, hermanos, que en muchos países, especialmente en este país, el consumo de aspirinas es muy elevado. Los problemas físicos que derivan del estrés lo encontramos por todas partes. La depresión es un problema muy real aquí en nuestro país y en los países de donde vinimos. Escuche esto, más de 35 millones de estadounidenses toman Prozac. ¿Ok? Para el 2024 la depresión probablemente será la segunda enfermedad más incapacitante del mundo. Hay depresión por todos lados. La incertidumbre, hermanos, la incertidumbre sobre nuestro futuro económico ha hecho que la bolsa se desplome y se está hablando probablemente de una gran recesión, y eso genera mucho estrés en las personas. Muchos están desanimados. Incluso, no sé si usted sabe, pero existen organizaciones que se dedican a, escuche, esto es tremendo, se dedican a ayudar a las personas a lidiar con sus sentimientos cuando vienen las fiestas. ¿Por qué? Porque ellos, por ejemplo, se deprimen. Muchas personas se deprimen cuando llega el Día del Padre, llega el Día de la Madre, cuando llega Navidad. Sufre una situación de desconcierto, de tristeza. Entonces hay organizaciones que tratan de ayudarles a sobreponerse a esa situación, ¿ok? Incluso hay personas que toman vacaciones y regresan de sus vacaciones tan cansados que quieren tomar unas vacaciones de sus vacaciones y hasta se deprimen. Bueno, todos necesitamos gozo, todos lo necesitamos, especialmente en estos días. La pregunta es, ¿dónde podemos encontrar ese verdadero gozo, esa verdadera alegría en nuestras vidas? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos encontrar esa profunda sensación de serenidad, de tranquilidad, ¿ok?, frente a los tiempos difíciles que nos ha tocado vivir? Hoy deseo, hermanos, enfatizar este punto. Escuche esta simple verdad. Su mayor gozo se encontrará en compartir de Jesús a los demás. ¿Cuántos dicen amén? No va a haber otro gozo que se compare a este. Compartir su fe, compartir lo que usted sabe, va a traerle un gozo a su corazón indescriptible. Así que tus mejores días están por venir si es que nosotros entendemos que hay una gran cosecha lista para que nosotros podamos involucrarnos en ella. Y hoy vamos a ver de qué se trata ese gozo y cómo lo podemos obtener. Bueno, vamos a finalizar hoy la serie que empezamos hace 3 domingos atrás. No sé si usted se lo recuerda, pero el primer domingo hablamos acerca de sembrar la semilla. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? Sembrar la semilla. Y qué importante fueron esos 4 campos que describen 4 actitudes donde esa semilla es plantada. El segundo domingo vimos acerca de crecer. Muy bien, gracias. Todos están recordándose lo que vimos. Crecer en la gracia. Dios espera que usted crezca. Dios espera que usted madure como las semillas que crecen y maduran. Podar. El domingo pasado hablamos de las tijeras del Divino Padre, el Divino Labrador, que esas tijeras que hacen, podan, limpian nuestras vidas. Y vimos que las manos del podador están más cerca de las plantas cuando las limpia. Y eso lo vimos el domingo pasado. Y hoy vamos a ver el último tema, cosecha, la cosecha de almas. Así que quiero responder esta pregunta: ¿cómo los primeros discípulos encontraron gozo? A pesar que vivieron tiempos muy difíciles también ellos. Bueno, abra sus Biblias en Lucas capítulo 10 y vamos a hacer algo que normalmente no hacemos. Vamos a ir de versículo en versículo entendiendo cómo estos discípulos encontraron gozo. Y espero que esta reflexión sea de bendición para su vida. Mientras que usted encuentra Lucas capítulo 10, versículo 1 en adelante, quiero hablarles un poco del contexto de este capítulo 10. Jesús se acerca al final de sus días, de su ministerio terrenal, y Él está yendo hacia Jerusalén y hacia la cruz. Pero hay un último grupo de aldeas y ciudades y pueblos que aún Él no ha tocado, que aún Él no ha alcanzado. Los judíos y los gentiles
que viven en esa parte al este del río Jordán, fuera de Israel, el área llamada Transjordania. El Señor Jesús estaba preocupado antes de terminar su ministerio en esas ciudades. ¿Ok? Los judíos que se respetan a sí mismos no irían a ese lugar, pero Jesús les enseña a sus discípulos que no puede existir barreras ni culturales, ni raciales, ni de país, ni de color, ni de nada. El evangelio tiene que llegar a todas las personas. ¿Cuántos dicen amén? El Señor no murió por las personas de mi país o el suyo, Él murió por todos nosotros. ¿Lo cree? Ese es el Dios que nosotros tenemos. Es un Dios mundial, no es un Dios local, no es un Dios regional, ¿no? Sino es un Dios que ama a todas las naciones. ¿Cuánto creen que Dios ama a todas las naciones? Aún aquellas que no nos simpatizan, aún aquellas personas que no nos simpatizan a nosotros. En su camino envió, qué interesante, en su camino envió por adelantado 70 de sus seguidores. Era como un grupo de avanzada para que empiecen a hacer algo hasta que Él llegara allí. Y es ahí donde caemos entonces al capítulo 10, el versículo 1, que lleva como título Misión de los 70. Pero yo le he puesto este título, cosecha de almas, una cosecha gozosa de almas. Ok, vamos a estudiar este pasaje. ¿Están listos? Va a tener que tener su Biblia abierta en todo momento, se lo recomiendo. Versículo 1, lea conmigo. Dice, después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de Él. Interesante, los envía como de dos en dos. ¿Por qué lo hizo? Calculo, presumo, para que nos recordáramos nosotros también que el trabajo del reino es un trabajo de grupo, es un trabajo de equipo, es un trabajo de todos nosotros. El Pablo más adelante dice, Él sembró, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. O sea, lo que están haciendo los misioneros allá en esos países no es solo su trabajo, su locura, su problema. No, somos todos la iglesia unida. ¿Ok? Y luego le tengo un anuncio para que esto no solamente nos dediquemos a enviar dinero y a veces algunos que otros viajar. Tenemos que tener un contacto más personal con ellos, porque es la iglesia la que va. No es unos cuantos, somos tú y yo los que vamos. Pero esos pies son de los misioneros. Ok, y luego dice, y los envió delante de Él a toda ciudad y lugar a donde Él había de ir. Un dato más antes de pasar a la última parte del versículo 1. Dice que los envía de dos en dos. ¿Sabías que en la ley, si una persona decía algo, tenía que haber un testigo de lo que él decía? Así decía la ley, la Torá. Si alguien decía algo, tenía que atestiguarlo una persona más. Porque si yo decía algo y nadie más corrobora eso, ¿cómo sé que es verdad? Qué interesante, Jesús manda de a dos. Para que esa persona, cuando llegaran a esas ciudades, hablaran de su testimonio y el cambio operado en su ser, la otra persona dijera, sí, me consta, yo lo sé, yo lo conocía. Los envió de a dos a ciudades y lugares a donde Él había de ir. Y vamos ahora al versículo siguiente. Dice, antes de eso dice, a toda ciudad y lugar a donde Él había de ir. El Señor no tenía preferencias, no tenía lugares preferidos. Él dijo, vayan a todos los lugares. ¿Por qué? Porque a Jesús le importaban todos. ¿Alguien puede decir amén? Amén. ¿Te importa a ti las naciones? ¿Te interesa las naciones? ¿O solo te interesa tu país? Claro que no, ¿verdad? En esta iglesia nosotros amamos las naciones, clamamos por las naciones y clamamos como herencia a las naciones para la gloria de Dios. Por eso somos una iglesia misionera, por eso hacemos todo lo que hacemos. Bueno, luego la palabra de Dios dice en segunda de Pedro 3:9, yo creo que va a aparecer en la pantalla, segunda de Pedro 3:9. ¿Alguien me lo puede leer, por favor? Yo lo voy a hacer. No es que el Señor se tarde en cumplir su promesa como algunos suponen. ¿Cuál promesa? La promesa de su regreso a buscar a su iglesia. ¿Qué luego dice? Sino que tiene que, ¿cómo? Paciencia con ustedes, pues no quiere que nadie muera, sino que todos vuelvan a Dios. Ahora entiende por qué Él retarda su venida. Ok, pero el pasaje continúa, ok.
Mira la buena noticia que viene, versículo 2. Y les decía, ¿qué les decía Jesús? La mies, a la verdad, es mucha. ¿Qué es la mies? La cosecha. Dice, es mucha, más los obreros pocos. Por tanto, Jesús dijo, rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Este es un pasaje que usted debiera memorizarlo. Es poderoso, es tremendo, encierra muchas verdades. La primera de ellas, hermanos, ¿qué vamos a hacer con este campo de cosecha que espera ser segado? Número uno, debemos ver la cosecha alrededor. Debemos ver la cosecha alrededor. Es importantísimo que veamos a nuestro alrededor la cosecha. Y para ver la cosecha de almas tenemos que bajar la velocidad. Estamos corriendo, hermanos, todo el tiempo corremos. Ya ni siquiera nos detenemos a orar por nuestro vecindario. A mí me pasa, corremos todo el tiempo. ¿Sabes? Lo mejor que podemos hacer es bajar la velocidad. Estamos demasiado atareados, demasiado ocupados y no estamos envueltos, no estamos viendo lo que está pasando a nuestro alrededor. Y ¿sabes que Jesús hizo eso? Él miró los campos que estaban listos para la cosecha. Vaya conmigo a Mateo capítulo 9, por favor, en sus Biblias. Mateo capítulo 9, y vamos a leer otro ángulo, otra visión de otro evangelista que cuenta esta narración. Mateo 9, y separe Lucas, por favor, 10, vamos a volver a él. Mateo 9, y vamos a leer el versículo 35. Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Interesante lo que hacía Jesús, ¿verdad? Verso 36. Y al ver las multitudes, diga al ver, ¿qué hizo Jesús? Vio las multitudes, y al verlas, ¿qué tuvo? Compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Hermano, oro que Dios me dé los ojos de Jesús. Por eso es que la Biblia enseña que la iglesia son los ojos de Jesús. No solamente las manos y los pies, sino los ojos de Jesús. Para ver lo que Jesús vio, para ver a la gente como Dios la ve, con esa pasión. Cuando vas al mall, ¿verdad? Todos van al mall, algunos van al mall. ¿Alguien aquí va al mall? Sí, hermano, ¿usted va al mall? Sí, ¿le da permiso al esposo que vaya al mall? Uy, qué serios están hoy día. Vamos al mall y ¿qué vemos? ¿Qué vemos? ¿Qué ve usted? Gente, le ve cómo visten, cómo caminan, de qué país son. Si Jesús caminara por los malls, ¿qué vería él? Ovejas que no tienen pastor, que sufren, que no tienen la paz de Dios en sus corazones, que están fuera de su reino. Pidámosle al Señor que nos ayude a ver como Él ve a las multitudes. Y así lo hizo Él. Dice, a la verdad la mies es mucha, la cosecha es mucha, mas los obreros son pocos. Hermanos, acá hay un contraste. La cosecha, como la describe el Señor, es mucha. Y esa es una realidad, hermanos. Hay una cosecha de almas bien grande, está lista. Él no dice, vean la siembra. Escuchen, porque esto es tan importante que lo entendamos. Él no dice, vean la siembra que es mucha. No dice eso. Él dice, vean ¿qué? La cosecha. La cosecha es mucha, dice. Ya está allí para ser sacada. Pero pasa algo. ¿Qué sucede? ¿Qué dijo Jesús? Mas los obreros son pocos. Mas los obreros son pocos. Entonces esa es una realidad, hermanos. La cosecha es abundante, pero hay pocos obreros. Y Jesús nos dio la solución. Hermanos, aquí, si nosotros siguiéramos las palabras del Señor, nos ahorraríamos tantos problemas y dolores de cabeza. Siguiendo las palabras y las instrucciones de Jesús, todo se haría mejor. ¿Y qué dijo Jesús cuando tenemos necesidad de más voluntarios y más obreros? ¿Qué dijo? Rogad, está conmigo, ve el versículo 2. Rogad al Señor de la mies
que envíe obreros a su mies. Véalo, subraya la palabra rogad. Hermano, yo he leído muchas veces este pasaje hasta que encontré un buen comentario que me explicó qué significa el verbo rogad. El original, el griego que está aquí, dice ruega, suplica. La idea es pide, clama y suplica como si dependiera tu vida de eso. Como si solo dependiera tu existencia de ello. ¿Sabes por qué Dios hace esto? Porque Él quiere que nos unamos a su corazón. Él quiere que tengamos la pasión que Él tiene. ¿Sabes por qué, hermano, hermana? Porque una iglesia sin pasión no alcanza a nadie. Una iglesia sin visión no hace nada. Una iglesia en donde no tiene no encarna la pasión de Cristo, no gana almas. Pero cuando tenemos y encarnamos esa pasión, rogamos al Señor y le decimos: Señor, si tú no levantas obreros, la cosecha se pierde. Por favor, Señor. Y rogamos y clamamos al Señor de la mies, porque la mies es ¿de quién? Es de Dios, no es suya ni mía. Es de Dios la cosecha, la obra es del Señor. Él da el crecimiento. La cosecha está lista, hermano, hermana. ¿La vamos a dejar que se pierda en esta generación? ¿Vamos a ser como Israel, que pensó que se trataba todo de ellos y no de su rol profético de ser luz para las naciones y revelar la gloria de Dios a las naciones? ¿Vamos a repetir el mismo error? ¿O vamos a decir: Señor, no vamos a permitir que la cosecha se arruine? Que la cosecha se arruine. Depende de su iglesia, depende de nosotros, hermanos. Y déjeme decirle, en este condado y en este estado, la cosecha está lista. ¿Cuántos lo creen? Por donde usted va, hay hambre de la verdad, hambre por conocer la palabra, hay hambre y deseo del Señor. ¿Qué dice luego el versículo? Y déjeme decirle algo para no moverme más rápido. ¿Sabes que hemos empezado una campaña de 52 semanas de oración por las etnias no alcanzadas? Usted ha recibido un librito, no para que lo guarde en su Biblia, que a veces se olvida de traerla. Esa guía, ¿alguien la tiene? ¿Me la puede mostrar, por favor? Su guía de oración de los 52 semanas. ¿Alguien la tiene? ¿Alguien la tiene? ¿Alguien la tiene? Gracias, hermana. Mire atrás, ahí está la guía. Esa guía contiene pueblos no alcanzados. ¿Usted quiere hacer algo por el reino de Dios, pastor? Quiero empezar a hacer algo en este año nuevo, este nuevo año. Coge esa guía, pídela afuera. Yo quiero orar por las etnias. Y pida: Señor, levanta obreros para esos grupos de personas que no conocen al Señor. Versículo 3, sigamos con la instrucción. Una vez que hemos visto y luego hemos orado, ¿qué dijo Jesús a ellos? 3, id. He aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. ¿Qué le dijo Jesús? Vayan. Debemos ir. Tercera instrucción, debemos ir. No debemos quedarnos, debemos ir. Debemos ir, es el mandato de Jesús, hermano, dirigido el Señor dijo: vayan. Está en segunda persona, o sea, es en plural. O sea, todo cristiano debe ir. Nosotros somos los enviados, ¿sabía usted? Usted es un enviado, yo soy un enviado. Así debe verse, un enviado en este mundo para llevar el reino de Dios a las naciones. Debemos ir, dice. Eso no tiene alternativa, no hay opción. Es el mandato del Señor: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿En qué parte no la estamos entendiendo? Usted es un enviado. Usted, cuando va a su centro de trabajo, usted debe verse como un embajador. ¿Sabe lo que significa la palabra enviado? La palabra esa de ser enviados. La Biblia dice que nosotros somos esos ministros, esos apóstoles enviados con un propósito, con un plan. ¿Cómo se ve usted en su centro de trabajo? Usted no solamente está ocupando un asiento o está en un departamento, usted está ahí como embajador del reino de Dios. Usted no está en ese barrio porque le gustó la casa, qué bonita, y aquí él pudo comprar o pudo alquilar. Usted está en ese apartamento como un embajador de Cristo. Tiene que verse así. No puede verse como un simple mortal. Somos representantes del reino de Dios. Pero él dijo algo más: cuando yo los envío. ¿Y cómo nos envía? ¿Qué dice? Como corderos en medio
de lobos. ¿A cuánto le asusta esta palabra? Nos envía en medio de lobos. ¿Qué hace un lobo? ¿Qué hacen los lobos? No te dicen hello, qué bonito tu pelaje, qué bonitos tus ojos. El lobo, ¿qué hace? Devora las ovejas. Mira lo que está diciendo a los 70 Jesús dice, los voy a enviar, pero hello, los voy a enviar como corderos en medio de los lobos. ¿Qué le está diciendo el Señor a ellos? Los envío en medio de lobos, pero no van en sus fuerzas, van en mi poder. ¿Cuántos dicen amén? Están yendo en mi poder. Y nuestra única protección, hermano, escuche, nuestra única protección contra los lobos es permanecer cerca de nuestro pastor. ¿Sabe lo que dijo Jesús? Jamás. La palabra de Dios, ¿sabe qué dice? Jamás te dejaré, jamás te abandonaré. Y Jesús prometió que estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Hermana y hermano, no estás solo. En ese centro de trabajo, usted no está sola, no está solo. En ese trabajo que realiza, usted no está solo. Vamos en su poder. Y vamos a donde seamos bienvenidos. Mira el versículo 5. Vamos a descubrir otra perla que muchas veces las iglesias no toman atención. ¿Sabe por qué? Porque no lee lo que Jesús dice y estamos tratando de cubrir la rueda y creando nuevos métodos cuando Jesús claramente nos dio la instrucción cómo hacer evangelismo y cómo alcanzar nuestras ciudades. Mira lo que dice el versículo 5. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid que paz sea a esta casa. Hermano, yo he ido a casas donde yo he dicho pase a esta casa y me han dicho se va por la misma puerta por donde usted entró. ¿En serio? Yo tengo mi religión, váyase. Vamos a ver lo que dice el Señor. Dice, y si hubiere allí algún hijo de paz, subraye, porque es sumamente importante que usted entienda este principio que el Señor nos explicó. Si usted allí al encontrar un hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Se volverá a vosotros, dice la Escritura. Sigamos leyendo. Y posad en aquella misma casa. Ojo, mira lo que dice. Quédense en esa casa. ¿Y qué vamos a hacer ahí? ¿Qué dice? Algo que a usted y a mí nos gusta. Comiendo, dice. Es bíblico, hermano. No me vuelva a criticar cuando quiera comer algo. Es bíblico, dice coman. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Qué lindo es el Señor. Nos deja comer. Amén. Dice, coman. Dice, y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den. Porque el obrero es digno de ¿qué? De su salario. No os paséis de casa en casa. No sé si usted lo está entendiendo, hermanos, pero muchas veces no entendemos que lo que el Señor está diciendo es lo siguiente: donde seas bienvenido, quédate allí. ¿Qué hacemos normalmente nosotros? Saltamos de casa en casa, nos alocamos, corremos, queremos ganar a todos y no nos damos cuenta de lo que Jesús dijo. Si llegas a un lugar y te reciben y es un hijo de paz, quédate allí, no te muevas. Déjeme contarle una experiencia vivida. Hace muchos años en mi país, era muy joven, hace poquito, me invitaron a participar de una obra pionera. Era pionera y era plantar un Good News Club. Acá las hermanas del Good News Club me van a escuchar. Un club bíblico para niños. Recuerdo el nombre, nunca me lo voy a olvidar. Fundo Bocanegra. Estaba al frente del aeropuerto Jorge Chávez de mi país. Ahora no es como antes. Antes era un asentamiento humano. Nosotros le decimos asentamiento cuando hay casas con material precario, de techos de calamina, casitas pequeñas con madera, barro, no había pista, no había vereda, no había nada. Y allí nos invitaron a plantar un club de buenas nuevas.
Era todo un desafío. Irónicamente estaba frente al aeropuerto. Imagínense, la gente que llegaba al aeropuerto lo primero que veía ese era asentamiento humano. Pero nadie se paraba a hacer algo. No había nada. Habían solamente niños y perros por doquier. Y llegamos un día ahí y la consigna era: tenemos que plantar un club para niños, y no solamente un club para niños bíblicos, sino darles, me acuerdo mucho, desayunos de lunes a viernes, y el sábado teníamos lo que era el club donde le enseñábamos la palabra del Señor. Esta es la historia, y es una historia real. La persona que abrió las puertas fue un hijo de paz. No era creyente, pero dijo, cuando nosotros le planteamos la idea de trabajar con niños, ¿sabe qué dijo él? Acá lo pueden hacer. Recuerdo mucho que él tenía una ferretería. ¿Saben qué es ferretería? Ferretería que vende ferretería, fierros, ya está. Entonces, no, si no hay que ser muy... Entonces, ¿qué? Como Lowe's, pero en chiquito. Entonces, yo tengo un segundo piso, no está terminado, está semiconstruido, el viento cruza por todos lados, pero ahí pueden hacer su reunión. Y nosotros dijimos, claro que sí, lo aceptamos. Esta es la historia. Empezamos allí a dar desayunos todos los días a las 6:30 de la mañana antes que los niños fueran a sus clases, y el sábado los invitábamos a venir al club bíblico. Hermanos, de 4 o 5 se convirtió en un grupo de más de 30, 40 niños. No solamente eso, sino que luego los padres venían y decían, nosotros queremos aprender de Dios. La persona, que creo que era su nombre Ezequiel, se convierte a Cristo. ¿Qué hicimos nosotros? No nos movimos, nos quedamos donde encuentras al hombre de paz, al hijo de paz, a la familia de paz, te quedas allí. Hermanos, para hacerle el cuento corto, ese hombre aceptó a Jesucristo y al último, ¿sabes qué decisión tomó? Donar toda su casa y su terreno para levantar una iglesia, para la gloria y honra. Eso merece un aplauso para Cristo, ¿verdad? Hermanos, Jesús honra sus palabras. Somos nosotros que queremos descubrir nuevas estrategias, pero está escrito aquí cómo lo debemos hacer y de qué manera. Ahora, sigamos leyendo. Ahora, no se olvide que él dijo, coman todo y beban lo que les den, ¿ok? Beban lo que les den. Y así fue. Y dice, coman lo que les den. ¿Estás dispuesto a comer una comida que no es de tu país? Si yo te presentara un cevichito, un ceviche bien picantito, ¿te lo comerías? Si yo te presentaba, esto es serio, una pupusa loca, ¿te la comerías? No siga, pastor, no siga. Si yo te presentara un gallo pinto, ¿te lo comerías? Ay, ¿qué es eso, pastor? ¿Qué pinto? ¿Qué pájaro es ese? No. Hermanos, si queremos alcanzar a la gente, tenemos que comer lo que nos pongan en la mesa. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que aprender a salir de nuestra zona de comodidad. Tenemos que ser flexibles. Ya todos están hablando de las comidas. Dejen las comidas, hermanos, ya. Una arepa, lo que usted quiera agregarle. ¿Lo comería? Hermanos, hemos tenido reuniones aquí que hemos tenido que convencer a las personas que coman otros platos. Tenemos que abrir nuestros ojos y seguir la instrucción del Señor. Ahora, viene el verso 8, porque esto viene mejor ahora. Dice, en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, coman lo que os pongan delante. ¿Ok? Lo que os pongan por delante. Pero en el verso 4, yo me lo salté, quiero que regrese, dice, no lleves bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. ¿Sabe qué significa esto? Van en mi poder, yo los voy a sustentar. Pero al final del versículo 4 dice, y nadie saludéis por el camino. ¿Qué significa esto? No se distraigan. Estamos muy distraídos como iglesia y estamos olvidándonos. No hablo de esta iglesia, hablo de la iglesia en general. La iglesia está muy distraída, perdiendo el tiempo en cosas que realmente no deben enfocarse. Y esto está claro, tenemos que enfocarnos en llevar el reino de Dios. Vamos entonces a seguir leyendo. Dice en el versículo 9, dice que, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. ¿Qué significa eso, hermanos? Debemos satisfacer las necesidades que encontramos. Ahí está el otro paso, debemos satisfacer las necesidades que encontremos.
Debemos ser sensibles a las necesidades de las personas. Debemos ganarnos ese derecho que ellos nos dejen compartir la palabra del Señor, porque estamos atendiendo a sus necesidades. Y luego debemos hablarles de Jesús, hablarles del reino de Dios. Ahora, una pregunta: ¿todos responderán positivamente? ¿Todos dirán un sí? No, no todos dirán sí. Y quiero que se salte al versículo 16. Porque a veces, hermanos, nos frustramos y pensamos, ¿verdad?, que nos están rechazando a nosotros cuando no nos reciben, cuando tocamos una puerta, cuando vamos, por ejemplo, a visitar a alguien y no nos reciben. Pensamos que nos están rechazando a nosotros, que es contra nosotros. No lo es. Mira lo que dijo Jesús en el versículo 16. Dice: el que a vosotros oye, ¿qué dice? A mí me oye. ¿Y qué más dice? Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. No es contigo, es con Jesús, es con el Padre. Si no te reciben, límpiate los zapatos, ve a otra casa, hasta que encuentres, ¿quién? El hombre de paz, la mujer de paz, el hijo de paz, la familia de paz. Y allí quédate, porque allí es donde habrá la bendición y el crecimiento. ¿Cuántos lo creen? Hermanos, simple estrategia. No tenemos que rompernos la cabeza con más y más métodos. Simplemente seguir lo que Jesús dijo que deberíamos hacer. Eres simple testigo. Y al final, hermanos, en el versículo 17, ¿qué pasó cuando los 70 regresaron después de haber hecho lo que Jesús le dijo? Mira el versículo 17. Y volvieron los 70 con gozo. ¿Qué debemos de tener? Debemos alegrarnos. Debemos dejar que ese gozo se manifieste diciendo: Señor, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¡Wow! Aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Pero ¿qué les dijo Jesús? Que eso es lo más espectacular. Jesús dijo: no. Mira lo que les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Déjeme decirle algo: cuando usted lleva el reino de Dios y el evangelio, esas semillas, y usted habla, y usted visita a alguien, encuentra a la familia de paz, estas personas aceptan a Cristo, ¿sabe lo que pasa con las puertas del Hades? Es como que si los diéramos de patadas, rompiéramos en el poder del Señor esas puertas y arrancáramos las almas del reino de los infiernos para ponerlas en el reino de la luz. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que las puertas del Hades no podrán prevalecer contra la iglesia. Si alguien está aquí gozoso de eso, diga un fuerte amén. No podrá. El enemigo está derrotado. Y cuando ve una iglesia que sale de su zona de comodidad, cuando ve una iglesia que se le ocurre apoyar misioneros, cuando ve una iglesia que decide involucrarse e ir en un viaje misionero y tomar sus vacaciones para poder llevar el reino de Dios a las naciones, es ahí donde Satanás se preocupa. Mientras tanto, no. Que oren, que lean la Biblia, que hagan su party, su festejo y sus canciones, estén todo el tiempo metidos en la iglesia. Yo no tengo problema, dice, me incomoda. Pero cuando una iglesia quiere ser una iglesia misionera, hermanos, esperemos lucha. Una lucha espiritual, una guerra espiritual. Por eso tenemos que redoblar la oración. Tienes que orar, tenemos que orar más, porque estamos en un terreno minado. Hay lobos, está el diablo de por medio, pero la Biblia dice que somos vencedores, más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Cuántos piensan, creen que muchas almas vendrán a Cristo en este año? ¿Cuántos lo creen? Yo lo creo, en el nombre de Jesucristo. Ahora, dice el versículo 19, mira las últimas palabras de Jesús: he aquí os doy, ¿qué? Potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará.
Contamos con un poder sobrenatural, hermanos. No minimice el poder que nos acompaña. Verso 20, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino, ¿qué dice? Regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Hermanos, cuando yo pienso que mi nombre está escrito en el cielo, eso me da gozo. Pero tengo mucho más gozo cuando yo o usted vea almas que hemos alcanzado, que se arrepienten y sus nombres están escritos en el reino de los cielos. Qué gozo indescriptible. Hermano, hermana, usted se siente apático, desanimado, como que se siente incómodo, se siente que no es lo mismo. Involúcrate en el reino de Dios. Involúcrate en ganar almas para Cristo. Involúcrate y hazlo lo mejor que puedas. Ahora, mira al final lo que dice en el 21. En aquella misma hora Jesús, ¿qué dice? Se regocijó en su espíritu. Y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque a ti te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, a quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos les dijo aparte: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. ¿Sabes qué? Todos los grandes héroes de la fe no vieron y escucharon lo que los 70 hicieron y lo que nosotros hacemos. Ni siquiera el gran David lo pudo ver. Los grandes reyes de Israel no pudieron ver nada de eso. Jesús comparte su alegría con nosotros y su gozo con nosotros. Hermanos, para resumir, vea la cosecha a su alrededor. Preocúpese por aquellos que conoce. Preocúpese por satisfacer sus necesidades como puedas. Háblales de Jesús en su poder y autoridad, y espera alegría y gozo cuando lo hagas. Un gran gozo. Ahora, ¿cómo podemos obtener ese gran gozo? Quizás usted dice: pastor, lo he escuchado, pero esto no es para mí. Yo, ser un misionero, ir a mi barrio, hablar a la gente de Cristo, hacer un viaje misionero, alcanzar a otros para Cristo, eso no es para mí. Eso no es para mí. Si tú dices eso, te vas a perder el gozo verdadero en tu corazón. Hermanos, a lo largo de la historia bíblica, ¿a qué hombres y mujeres Dios usó más? ¿Sabes a quién? A Jacob. ¿Y sabe quién fue Jacob? Un engañador. Rahab, una prostituta. Moisés fue un asesino. Mateo, un publicano. Pedro, un cobarde. Pablo, un asesino también. ¿Ves un patrón? Dios puede usarme, Dios quiere usarte. Solo necesitas un corazón dispuesto delante del Señor. ¿Sientes hoy la alegría de Jesús en tu corazón? ¿Estás involucrado en el reino de Dios, llevando el reino de Dios a donde el Señor te permita ir? ¿O todavía no estás experimentando ese gozo? ¿Por dónde puedo comenzar, pastor? Mire, empiece con compartir los recursos, empiece con dar. ¿Por qué? Porque hay mucha necesidad en el reino de Dios y aún en la iglesia. Empiece por allí. Puede incluso donar alimentos no perecibles. Tenemos un ministerio que se llama Esperanza. Tenemos una caja que se llama la Caja de la Esperanza. Traiga víveres. Créamelo, hay gente en nuestro estado que no tiene para comer. Créamelo. Usted puede decir: no, eso no. Sí, le puedo asegurar eso. Hermanos, puede ser parte de un proyecto como lo hice yo siendo joven. Jóvenes, ¿cuántos jóvenes hay aquí? Tienes una energía tremenda. Involúcrate en un proyecto. Ponte a servir, haz algo en tu iglesia. Yo alabo a Dios por la juventud de nuestra iglesia. Para muestra un botón. Mire atrás, en esa cabina, ¿cuántos jóvenes tenemos? ¿Puede darme un fuerte aplauso, hermanos? Un fuerte aplauso a ellos. Los jóvenes con lentes también están incluidos. Gracias, dice el hermano.
Ponte a trabajar, haz algo, involúcrate en un proyecto local. Todavía tenemos necesidad de ayuda en los clubes de las buenas nuevas. Escúchame lo que te voy a decir. Nuestro proyecto del club de niños está creciendo, más niños están llegando. La cosecha es mucha, los obreros son pocos. Tenemos el programa de ESL como segundo idioma. Queremos reactivar un ministerio para ancianos o personas mayores, para personas mayores de edad. Qué importantes estos proyectos. Puedes comenzar a orar por las personas también. Te hemos entregado una tarjeta. ¿Por qué no empiezas con ello? ¿Dónde está su tarjeta, hermanos? Y me hacen llegar una a mí. ¿Por qué no empieza allí? Mire, ese es un proyecto tan sencillo. Coja esa tarjeta, porque ahora quiero volver al llamado que le quiero hacer. Coja esa tarjeta, cójala, hermanos. No quema, no tiene fuego, no tema. Es una tarjeta sencilla, pero con una profundidad enorme. Piense, ¿cuántos números dice el 1, 2, 3, 4? Piensa en 4 personas, Enriqueta. 4 personas que no conocen a Cristo, por las cuales vas a empezar a orar por ellas. Ahí está la compañera de trabajo fastidiosa, ahí escríbele en esa tarjeta. Ahí este jefe grosero, ponlo en esa tarjeta ahí. Ahí está mi vecina que siempre me dice, no deje el tacho de basura, te hace pelea, ponla ahí también. Ahí está tu esposo. Gracias, hermana, que Dios te bendiga, que tengas nietos, muchos. Ahí está el vecino. Ahí está tu esposo, por el que tú dices, yo quisiera que esté aquí, pastor. Ora por él, que se convierta. Ahí puede estar el nombre de tu esposa. Ahí está el nombre de tu hijo. Ahí están jóvenes, sus amigos de la escuela. Escríbelo. ¿Y qué vas a hacer con esa tarjeta? Cuando tengamos la respuesta a la palabra, yo quiero animarte, y aquí viene lo que te dije al principio. Salir de tu banca con esta tarjeta, venir al altar y decirle, Señor, yo quiero hacer un compromiso con esa semilla. Primero, que esa semilla yo la voy a dejar crecer en mi vida, que crezca, y quiero dar fruto, el mejor fruto que permanezca. Pero también, Señor, quiero hacer un compromiso con estas 4 personas para empezar a orar por ellas, orar por ellas, orar por ellas, y por qué no, pedirte la oportunidad que me des para hablarles acerca de Jesús, y por qué no, algún día traerlas aquí. Déjame decirte algo, esto es lo emocionante de este llamado. Cuando tú vengas acá al altar con esos 4 nombres y lo dejes en las gradas, vamos a juntar todas esas tarjetas y lo vamos a poner en una caja y lo vamos a tener siempre aquí en el santuario. ¿Sabes qué significaría que una de esas personas algún día viniera a esta iglesia y aceptara a Jesucristo? ¿Sabes qué le vamos a decir? Nosotros oramos por ti. Nosotros lloramos por tu alma. Nosotros te trajimos todos los días a la presencia del Señor. ¿Cuántos quieren eso para sus amigos o sus familiares o las personas que conoces? Mientras que mi hermano me acompaña y el grupo va pasando, yo quiero invitarte en ese silencio delante del Señor. ¿Se acuerda que le dije que las decisiones más importantes en nuestra vida se toman en la iglesia? Coge esa tarjeta, coge un lapicero y quiero que en oración hagas algo. Escribe 4 nombres de 4 personas. En este momento, haz una oración pequeña y Señor, guíame con tu espíritu. Pero coge un lapicero y apunta eso. Pastor, no tengo lapicero. ¿Alguien no tiene lapicero? Los hermanos Sugieres van a correr a darle uno. No sé de dónde lo van a conseguir, pero ellos se las ingenian siempre. Alguien no están en las bancas los lapiceros, cójalo. Ay, pastor, fíjese que yo no sé quién. ¿Cómo no sabe? Usted tiene gente a su alrededor. Vamos, ya no me mire a mí, por favor. Mire la tarjeta y ponga 4 nombres de 4 personas. Y luego voy a invitar a que nos pongamos de pie. Y este es el compromiso, este es el llamado que quiero hacer. Salga de su banca
venga al altar, arrodíllese o párese y venga con esta tarjeta. Le va a decir: Señor, quiero hacer un compromiso con esta semilla de tu palabra. Quiero estar bien arraigado a ti. Quiero crecer. Quiero que me podes, me limpies, saca lo malo, deja lo bueno, haz crecer lo bueno en mí. Yo hago un compromiso con esa semilla, pero también hago un compromiso de llevar esa semilla a los que no te conocen. Y aquí está mi primer paso, mi tarjeta de oración por estas personas. Tómele una foto quizás después que escriba los nombres para que se las recuerde, pero queremos que esta tarjeta, ¿ok? Esta tarjeta la entregue, porque vamos a ponerse en una caja y simbólicamente vamos a decir ahí: estamos orando por ti. Cuando ellos vengan, alguno de ellos, le vamos a decir: tú eres la respuesta a nuestras oraciones. ¿Sí? Oswald, ¿listo? Vamos, cojan la tarjeta, cojan el lapicero, escribe los nombres y vamos a orar por esas personas. Vamos a orar por esas personas. Todos, hermanos, los que quieran hacer el compromiso, los que quieran hacer el compromiso. Aquí hay personas que no tienen las tarjetas, hermano, por favor, súbanse en el primer vuelo que tengan y vengan aquí. Acá hay personas que no tienen tarjeta. ¿Habrá más? ¿Ya no hay? Coja un papel, hermano. Un papel, no hay, solo un papel. Y ponga los nombres. Luego le proveeremos una tarjeta. Lo importante es: escribe en cualquier parte 4 nombres de 4 personas. ¿Sí? Voy a pedir, hermanos, que después que ha apuntado los nombres se ponga de pie. Y mientras que el coro va a cantar, deje su banca, venga al altar, haga ese compromiso con Dios. No regrese rápido. Ore por estas personas. Yo no voy a hacerlo, usted lo va a hacer. Ponga su mano sobre ella. Llore, ruegue y dígale: Señor, ten piedad de ellos y ten piedad de mí, para llevarles el reino de Dios, llevar a Jesús a estas personas. Y ayúdame a hacer un compromiso de crecer en los caminos tuyos. Vamos a ponernos de pie y los hermanos están listos para poder hacer nuestro compromiso.